Una cosa quería decir, que en la divulgación de los aportes de Higgs he visto muchos relatos de este concepto que no me gustan mucho, que confunden. El bosón de Higgs y el mecanismo de Higgs nos permite describir de forma unificada, o sea, como un único fuerza, la fuerza electromagnética con que estamos acostumbrados y las fuerzas débiles que son responsables de la radioactividad, esencialmente de la desintegración de los núcleos. Soy Flavio Mercati, profesor en la Universidad de Burgos, en el departamento de física, y trabajo en física teórica y física matemática y enseño en la Universidad de Burgos. Bueno, es un físico británico, nacido en Edimburgo, creo, y ha trabajado siempre en Reino Unido. En los años 60 se ocupaba de estas cuestiones teóricas relacionadas con el concepto de masa en física de las partículas. A esta época no era claro cuál fuese la forma correcta de describir la teoría de campos, hablamos de eso, la teoría de las partículas fundamentales, y no era claro que la teoría de campo que utilizamos hoy, que es un concepto que también podría explicar, fuese el formalismo correcto para describir todas estas partículas. Y el concepto de masa de estas partículas, algunas tenían masa, unas no, el fotón no tiene masa, hay otras que no tienen masa, no era claro por qué y cómo se genera este concepto de masa, y eso fue uno de sus intereses. Bueno, entre sus intereses fue el que le llevó a ocuparse del problema de esto de la rotura espontánea de simetría, porque esto es un mecanismo que ha nacido en el campo de la física de la materia condensada, que permite generar masa donde no hay, esencialmente. El nombre de Peter Higgs está asociado a un mecanismo en física que es muy importante para explicar todo, esencialmente, la materia y las interacciones entre ellas. Es al centro de lo que llamamos ahora modelo estándar. Se llama modelo estándar porque es una forma de explicar la naturaleza que es tan reconocida por los físicos y tan bien demostrada experimentalmente que ahora es el estándar con que describimos la naturaleza. Y el mecanismo de Higgs está al centro de todo eso. Higgs tuvo el premio Nobel después que se detectó, se encontró experimentalmente la partícula llamada bosón de Higgs en el CERN hace unos 10 años, pero su trabajo, el artículo original en que introdució esencialmente esta nueva partícula es de 1964. Ha tardado mucho demostrarse experimentalmente ese resultado. Y la razón es que es difícil encontrar ese bosón experimentalmente. Y de hecho, este mecanismo llamado mecanismo de Higgs, que si queréis voy a explicar en más detalle, se llama mecanismo de rotura espontánea de la simetría de Gauge. Son todas palabras que podemos especificar después. Este mecanismo permite explicar la diferencia entre las interacciones débiles, que son las interacciones responsables de la radioactividad, por ejemplo, del hecho que los núcleos decaen, se desintegran, como la desintegración beta, por ejemplo, que son producidos estos fenómenos por unas interacciones que llamamos débiles, porque son más débiles que las interacciones electromagnéticas, que son las con que estamos más acostumbrados todos, responsables de la estructura de la materia, de las ondas electromagnéticas, de la luz, por ejemplo, los fotones son interacciones electromagnéticas, median las interacciones electromagnéticas. Estas interacciones débiles y las interacciones electromagnéticas se pueden unificar en una única teoría llamada electrodébil, con el modelo llamado de Glashow-Weinberg-Salam, que se basa en ese mecanismo de Higgs. Entonces, esos Glashow-Weinberg-Salam publicaron unos años después de Higgs, utilizando su mecanismo, un modelo que explica bien esta parte, la mitad de las interacciones que se conocen, todo de una forma muy elegante y unificada. Y todo depende de esta ruptura de simetría que me da masa a los bosones mediadores, que son los análogos del fotón, para las interacciones débiles.
Teniendo masa, el fotón no tiene masa, el fotón se propaga hasta el infinito, mientras las interacciones débiles, teniendo masa esos bosones, se propagan muy poco, una fracción de un femtómetro, que es algo muy microscópico, distancias del orden del radio del núcleo, y por eso no son interacciones de larga distancia como las electromagnéticas, no se puede crear una radio con interacciones débiles por eso, porque decaen muy rápido. Este mecanismo es el mecanismo de Higgs, permite dar masa a esos bosones y explicar la diferencia entre una parte de las interacciones de la naturaleza y el electromagnetismo, por ejemplo. Y de hecho, esos tres señores, Glashow, Weinberg, Salam, tuvieron el premio Nobel en 1979 porque su teoría fue reconocida como la válida muy pronto y como resultado teórico fue premiado con el premio Nobel. Y esas teorías predicen estas masas por esos bosones que se llaman W y Z. Y estos se han detectado, se han visto en un acelerador de partículas en los años 80, porque es más sencillo verlos, hay unos procesos que requieren menos energía para producirse. Y para el bosón de Higgs tuvimos que esperar hasta 2012. Desde 1983, cuando Carlo Rubbia tuvo el premio Nobel para detección de estos bosones W y Z, tuvimos que esperar hasta 2012. Esa fue la razón por qué este bosón de Higgs causó muchas frustraciones entre los físicos de las partículas y había este sobrenombre que se daba informalmente, esa maldita partícula o partícula maldita por Dios en inglés, goddamn particle. Esa es la razón por qué ahora hablamos de partícula de Dios. Es un cuento un poco curioso, porque Lederman, otro premio Nobel, escribió un libro explicando el mecanismo de Higgs y la historia de esta partícula y quería llamarlo la maldita partícula por Dios, pero el editor no le permitió eso y le surgió la idea de llamar a partícula de Dios, que tuvo muchísimo éxito como sobrenombre y ahora prácticamente es lo que el público ha adoptado como nombre oficial, inoficial del bosón de Higgs. Una cosa quería decir que en la divulgación de los aportes de Higgs y de eso, del mecanismo de Higgs que se hace en ciencia, en la divulgación de la ciencia, he visto muchos relatos de este concepto que no me gustan mucho, que confunden. Se dice a veces que el bosón de Higgs es responsable de dar masa a todas las partículas del modelo estándar. Bueno, sí, de una forma se podría decir eso, porque además que dar masa a los bosones estos W y Z, puede dar masa a todos los fermiones, que son las partículas de materia esencialmente, como el electrón o los quarks que componen el protón y el neutrón. Entonces la materia que interactúa a través de los bosones, pero la materia misma es constituida por fermiones, le puede dar masa a estos porque hay una interacción que se puede añadir al modelo, se llama interacción de Yukawa entre ese bosón de Higgs y estos materia esencialmente. Y cuando el bosón de Higgs hace este mecanismo de la ruptura espontánea de simetría, toma un valor preferencial en su estado de vacío, estado de mínima energía, este término parece una masa, actúa como una masa. Entonces uno podría decir, esto es muy interesante. Todos los fermiones no tienen masa, por ejemplo, a alta energía o a altas temperaturas, la masa no hay. Y cuando bajas las temperaturas, el sistema encuentra su estado de mínima energía, se crean esas masas por estos mecanismos y hemos explicado todas las masas. Explicado es una palabra inapropiada aquí, porque para los bosones W y Z sí que lo explicamos cómo surge su masa, qué valor tiene y todo. Para los otros simplemente hemos cambiado de problema. Antes había el problema de entender por qué hay estos particulares valores de estas no sé cuántas decenas, quincenas de partículas del modelo estándar, que no se conoce su origen, por qué tienen ese valor, no tenemos una teoría de por qué. Ahora la nueva teoría es que tienen una interacción con el Higgs
y la intensidad de esa interacción me dice cuánto es la masa. Pero ¿de dónde sale el valor de esa intensidad? No hemos descubierto nada, no sabemos nada más sobre el problema. Además, las partículas más masivas, como los quarks top, que tienen mucha más masa, la gran mayoría de su masa no se debe a eso, se debe a las interacciones que, haciendo muchísimas de esas interacciones, emitiendo y reabsorbiendo muchísimas partículas en cada instante, la media de todos estos fenómenos se comporta como una masa esencialmente. Eso es solo un contributo pequeño. Entonces, pero a los divulgadores les gusta decir que hay este campo de Higgs que da masa a todo y luego hacen ese paragón, esa metáfora de, no sé, si un pez que quiere nadar en una melaza y cuanto más grande es el pez, cuanto más va lento, que además supone una noción de masa un poco pre-galileiana, porque no, el principio de inercia se va en un sistema, en una melaza con un pez, ¿ok? La masa en física de las partículas es otra cosa, no es algo que supone que las partículas cuanto más gordas son, más lentas van, no es así. Es que las partículas sin masa van a la velocidad de la luz, las otras van a todas las otras velocidades salvo la de la luz, todas las menores que la velocidad de la luz. Esa es la relatividad de Einstein. Y con estos ejemplos a mí me parece que se confunda mucho el concepto. Son los bosones de W y Z que toman masa, cuyas masas se explican bien solo con el mecanismo de Higgs. Y es para eso que nos interesa este mecanismo, no es tanto los otros. ¿Okay? Ahora, metáfora yo que me guste particularmente, o sea, que no simplifique quitando el corazón del concepto, no la tengo de verdad. A mí me gusta un poco intentar decir las cosas como la entendemos nosotros físicos, obviamente sin entrar en demasiado detalle, me gustaría poder explicarla. Yo lo diría así: el bosón de Higgs y el mecanismo de rotura espontánea de simetría llamado del mecanismo de Higgs nos permite describir de forma unificada, o sea, como un único fuerza, la fuerza electromagnética, con que estamos acostumbrados, y las fuerzas débiles, que son responsables de la radioactividad, esencialmente, de la desintegración de los núcleos. Esto es un logro a que se llegó en los años 60 porque el momento estaba listo y había unos resultados, en particular en la teoría de los superconductores en materia condensada, que permitían explicar por qué las partículas que median estas fuerzas débiles no se propagan tan lejos como el fotón, entonces esas fuerzas se quedan confinadas en los núcleos y solo se ven por esas desintegraciones nucleares. Pero había unos detalles técnicos, el hecho que estas teorías predecían también bosones sin masa, que no se veían en los experimentos. Y el mecanismo de Higgs permite eliminar estos bosones, quedando con una explicación de por qué las interacciones débiles son de corta distancia, que sería el hecho que estos bosones que las median tienen masa cuando el fotón no la tiene. Entonces, es un mecanismo para dar masa a unas dos partículas que median una fuerza que vemos en los experimentos, y esto permite explicar las fuerzas débiles y la electromagnética como una única fuerza. Este problema es uno de los casos en física en que la atribución a un particular nombre es un poco inapropiada, porque Higgs mismo se refería a ese mecanismo que lleva su nombre como el mecanismo de Braut, Englar, Higgs, Guralnik, Hagen, Kibble, Migdal, Polyakov, Toft, algo así. Hasta 9 personas se podrían asociar a esta descubierta, las cuales esencialmente llegaron allí un poco independientemente. Toft, premio Nobel por otro resultado, ya que se estaba ocupando de estas cosas ya un año antes, esencialmente, sin publicar nada, pero lo tenía, parece que lo teniese claro ese fenómeno en física de las partículas, porque, repito, ha nacido en otro campo el mecanismo. En 1964 fueron 3 los artículos publicados en meses distintos
y el de Higgs fue el segundo, de hecho, pero que independientemente describieron este mecanismo. El primer artículo fue de Braut y Englar, el segundo el de Higgs y el tercer el de Guralnik, Hagen y Kibble. Todos esos 6 tuvieron el premio Sakurai, que es un premio para la física teórica, para ese resultado, pero solo los primeros 3, se quiso atribuir el premio Nobel solo a los primeros 3, porque más que 3 personas no caben en un premio Nobel, pero Braut falleció antes, un poco antes, entonces se dio a Englar y Higgs. Se atribuye principalmente a Higgs porque el artículo suyo es el más claro. Es un artículo de 2 paginitas con una matemática muy sencilla y explica muy bien el concepto de una forma que cualquier físico lo pudiera entender. Y tardó mucho tiempo a ser reconocido. Esos artículos pasaron siendo observados durante unas décadas antes que se reconocieron como la correcta forma de resolver esos problemas, o al menos la más prometedora. Además, hay que mencionar también Migdal y Polyakov, que fueron 2 físicos soviéticos, que en ese tiempo no se hablaba mucho el este y el oeste del mundo, y independientemente, un año después llegaron esencialmente al mismo resultado, publicado en revistas soviéticas y sin saber uno del otro esencialmente. Entonces sí, Higgs, se asocia el nombre de Higgs porque él lo explicó más claro que los otros, pero no fue el único. Esencialmente porque ya se había llegado a ese resultado en física de la materia condensada, donde uno de los problemas principales en que se trabajaba en esos años 60 era la explicación del fenómeno de la superconductividad, que puede ser muy importante para aplicaciones prácticas. Ya lo vemos en Japón con un tren a levitación magnética y cosas así, pero era una tecnología, no era una tecnología a la época, era un resultados experimentales y formalismo teóricos. Para explicar este fenómeno, en particular el hecho que los superconductores rechazan los campos magnéticos y la superconducción, el hecho que conducen sin resistividad, se introdujo ese concepto de rotura espontánea de simetría. En los superconductores, el modelo que describe la superconducción es el modelo, se llama de Bardeen, Cooper y Schrieffer, no sé si lo he pronunciado bien, que tuvieron el Nobel en 1972 para eso. Este mecanismo se basa en las parejas de Cooper, o sea que en ciertas condiciones hay una fuerza atractiva entre los electrones que normalmente se repelen porque son cargados de la misma forma. Y cuando hay esta atracción entre ellos, pueden formar parejas unidas, ligadas. Y esas parejas tienen carga, obviamente, las 2 cargas de los 2 electrones, y además no tienen la misma naturaleza que los electrones. Los electrones tienen spin un medio, estas tienen un spin que no es fraccionarios, entonces es lo que llamamos bosones. Los bosones, no sé si habéis escuchado la palabra condensado de Bose-Einstein, pueden condensar, o sea, todas las partículas se ponen todas en el mismo estado, todas juntas. Los fermiones como los electrones no, se repelen por razones muy profundas. Y al ponerse todos en el mismo estado y al tener carga, esencialmente este nuevo bosón, que no es una partícula, es una cuasi partícula, es una descripción como partícula de algo que es un conjunto de cosas, puede romper una simetría que llamamos simetría de Gauge. O sea, el estado de mínima energía, que llamamos vacío de esta teoría, hay muchos y son todos con la misma energía mínima, pero tienen una simetría entre ellos y el sistema quiere elegir una dirección entre estas en que se podría poner, como por ejemplo en un ferromagnete. El ferromagnete, cuando bajamos la temperatura, se magnetiza en una dirección. ¿Cuál? Bueno, una entre cualquiera, la elige un poco aleatoriamente y rompe una simetría, la simetría bajo rotación del sistema. ¿Okay? Así pasa esto para una simetría que llamamos simetría de Gauge. Al romper esta simetría, lo que pasa es que las interacciones electromagnéticas se vuelven en interacciones de corta distancia, ya he hablado de esto, porque es como si el fotón, que conocemos que media las interacciones electromagnéticas, tuviese masa.
exactamente como las interacciones débiles que tienen masa, entonces son de corta distancia. Y esa es la razón por qué hay superconductividad. Esas interacciones son mascaradas por esa masa, no se propagan, entonces los electrones son más libres de fluir y de llevar carga y transmitir corrientes eléctricas. Esa es la superconducción. Y todo se basa en este hecho que el sistema elige una dirección preferencial en que su estado de mínima energía se queda. Esa es la rotura de simetría. La simetría de que estamos hablando, lo he dicho, se llama simetría de gauge. Esa es una simetría muy importante en física y todo nuestro entendimiento del modelo estándar se basa en estas simetrías de gauge. Las tienen todos los bosones mediadores, como los de interacciones débiles, interacciones fuertes, fotón, y se piensa que la gravedad también sea una teoría de gauge de esto. ¿Qué es la simetría de gauge? Lo explico de la forma más sencilla pero correcta que puedo. Cuando describimos el campo electromagnético, lo hacemos de una forma redundante. O sea, utilizamos más variables de la que haría falta, porque es más sencillo describirlo así. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, habéis escuchado la palabra potencial eléctrico, ¿no? Los enchufes de casa tienen una diferencia de potencial de 220, 240 voltios, ¿no? Cuando describimos el campo electromagnético como potenciales, lo que cuenta se puede solo medir las diferencias entre potencial aquí o potencial allí. Luego, por convención, se dice que el suelo, ¿no? La Tierra, sea a 0 voltios. Pero uno podría decir que la Tierra está a 200 voltios. No cambiaría nada, porque todos los otros potenciales por todo el mundo se subirían de 200 voltios, lo que cuenta son las diferencias. Entonces, esa es la redundancia en la descripción. Una simetría de gauge, una transformación de gauge, una transformación que cambia esta convención de dónde está el cero del potencial. ¿Okay? Entonces, todos esos campos que median fuerzas tienen esta simetría. Y al tener este bosón que elige una dirección particular, un voltaje particular, por ejemplo, para su estado fundamental, la rompemos. Pero la rompemos de una forma que es muy interesante, porque de verdad esta simetría está todavía en el sistema, es solo la descripción aproximada que hacemos de ella que la rompe un poco. Entonces también uno tiene que tener cuidado en decir que se rompe. Esto entonces es un mecanismo prometedor para decir, oh, los bosones mediadores de las interacciones débiles tienen masa, son interacciones de corta distancia por esta razón, porque igual hay un campo de Higgs, el bosón de Higgs, que rompe la simetría de gauge que hay detrás. El problema es que en estos años, gracias a Nambu, que tuvo el premio Nobel en 2008, por eso, y Goldstone, hay ese teorema, el teorema de Nambu-Goldstone, que dice que al romper una simetría así, siempre se generan unos bosones sin masa, bosones de Nambu-Goldstone. Es un problema esto, porque si son sin masa se propagan muy lejos. Y hay que explicar por qué no se ven esos bosones si quieres romper esa simetría así, ¿ok? Entonces, lo que hizo Higgs y que hicieron los otros 6 o 9, o bueno, 5 o 8 que he mencionado, fue encontrar una forma de hacer sin estos bosones de Nambu-Goldstone, hacerlos desaparecer. Y todo es simplemente aplicar este mecanismo de la rotura de simetría espontánea a campos de gauge como el electromagnetismo y las interacciones electrodébiles y mostrar que estos bosones sin masa se combinan a esos bosones mediadores, los de gauge, forman parte, se dice, de sus grados de libertad, de sus variables, para combinarse juntos y formar desde un bosón sin masa, un bosón mediador sin masa, un bosón de Goldstone sin masa, se pueden combinar en una teoría que es un bosón que pero tiene masa. ¿Okay? Es un bosón mediador que pero tiene masa. Si no lo haces de otra forma, puedes llegar a una teoría que no es consistente. Se dice no renormalizable, porque esencialmente a energías finitas, la que podemos, por ejemplo, estudiar en un acelerador de partículas, las interacciones se vuelven infinitas, las fuerzas entre las partículas se vuelven infinitas. Esa es una teoría que no tiene sentido físico. Si lo haces así, como estudió el Higgs, no, te viene una teoría consistente matemáticamente,
y que explica por qué los bosones tienen masa, por qué no hay bosones de Goldstone, que era el problema principal esencialmente. Luego Weinberg, Glashow, Salam desarrollaron la teoría de las interacciones débiles y electromagnéticas juntas, unificadas, con un mecanismo de ruptura simplemente suponiendo la existencia de un campo de Higgs, de un bosón de Higgs. Y también el artículo de ellos tardó muchos años en ser reconocido, pero en los años 70 ya era claro que esta es la teoría correcta para describir todas las partículas, bueno, una parte importante de las partículas del modelo estándar. Bueno, lo que ocurrió es que, como dije, los físicos se pusieron muy frustrados porque no se llegaba a cerrar el círculo y finalmente a poner todas sus partículas en sus cajitas, en verlas experimentalmente, comprobar que la teoría es correcta, por cuanto la gran mayoría de físicos estaba bastante convencido de la veracidad de la teoría. En los años 80, en el CERN, se hizo un esfuerzo muy grande para llegar a estos experimentos muy avanzados de colisiones entre partículas fundamentales que permitió ver los bosones W y Z, se llaman, estos bosones que median las interacciones débiles. Premio Nobel, Weinberg, Salam, Glashow, Arubia, etc. Pero para el bosón de Higgs, que tiene una masa que es significativa para una partícula, se habla de 125 gigaelectronvoltios. Es una masa muy grande, considerando que el electrón tiene medio mega electronvoltio, ¿ok? Y entonces para generar un proceso en que hay una asignatura clara de este bosón de Higgs, porque este se va a crear, va a vivir un tiempo increíblemente pequeño, ahora no sé exactamente cuánto, pero no tengo idea exactamente del número, pero es una cosa ridícula, y luego va a decaer porque interactúa con toda la materia y se ven los procesos de desintegración del Higgs. Y hay que llegar a energías increíbles, entonces se tuvo que incrementar la potencia de este acelerador de partícula que había, o sea, completamente construir uno nuevo, esencialmente en el mismo trazado del acelerador original, y ese es el famoso LHC, Large Hadron Collider. Y eso supuso un esfuerzo enorme por la comunidad internacional, inversiones muy grandes. Había un proyecto en competición con el HC en América de construir un acelerador muy potente que pero no fue financiado. Y de hecho este libro de Lederman que conió la partícula de Dios, el nombre de la partícula de Dios, también se escribió para sensibilizar al público sobre la construcción de nuevos aceleradores de partículas, que son instrumentos un poco difíciles de justificar a un público que no entiende qué estamos haciendo, por qué gastamos 10.000 millones de euros o lo que sea. Pero para entender el universo es algo fundamental hasta este momento, claro. Luego, si el esfuerzo supera las posibilidades de hacer nuevas descubiertas, igual tenemos que inventarnos nuevos experimentos, nuevas formas de experimentar todo eso. El bosón de Higgs fue un poco, a unos los consideran el límite de la tecnología de los aceleradores, que mucho más que eso no se podría hacer. Pero también es un argumento objeto de mucho debate. Tuvimos que esperar hasta el 2012 para que se generase suficiente energía en esto y con suficiente estabilidad en este acelerador para ver sin duda que hay esta partícula particular que hemos estado buscando durante tantos años. Yo, primero, no soy un físico experimental, no trabajo en el CERN, entonces obviamente no estaba al centro de toda la acción, donde tengo amigos que eran, no sé, doctorandos o postdoc que trabajaban en estos experimentos. Es distinto que el momento eureka en que
en el grupo de Enrico Fermi, en un sótano, se descubre la radioactividad producida por los neutrones lentos por el hecho que un cubo de agua estaba al lado de una fuente radiactiva y 3 personas llegaron a este descubrimiento sin muchos medios, recursos y así. Esos son experimentos gigantes en que trabajan miles y miles de personas y entonces es de verdad un logro colectivo, absolutamente. Es como poner una astronauta en la Luna, ¿no? No es el astronauta que tenemos, sí, el astronauta se le da la gracia por el coraje y todo, pero no es ciertamente la única persona responsable de ese logro. Entonces había muchísima excitación en el campo de la física de las partículas, que es un campo de la física tanto teórica cuanto experimental muy importante. Unos dicen que es el campo que ha dominado la física durante el siglo XX y el principio del siglo XXI. Había también muchas controversias, muchas discusiones entre los físicos, en particular los que no hacen partículas, que decían estos físicos de partículas hace años que nos prometen, no sale nada de esencialmente nuevo, solo confirmaciones de teorías que más o menos ya se creían en ellas y gastan todos estos recursos que se podrían utilizar para otro tipo de física. Y la gente estaba frustrada para eso. Y no lograr ver el bosón de Higgs hubiera sido con este LHC. En cuanto con el conocimiento de después, obviamente somos todos sabios y podemos decir, no, es obvio que se tenía que ver allí. Pero en ese momento, sin haberlo visto, era una cuestión un poco pesada para la gente que trabajaba en eso. Si no se hubiese visto, ¿para qué hemos gastado tanto dinero? ¿No? Sí, es parecido a lo que pasó con las ondas gravitacionales. Había la broma, las ondas gravitacionales se van a ver en los próximos 10 años, pero esos 10 años siguen moviéndose. Y al final la vieron, ¿ok? Cambió todo, ¿ok? También ahora pasa lo mismo para la fusión. La fusión siempre está en los próximos 20 años se va a llegar a la fusión, a generar energía con la fusión. Hay el experimento ITER, que es un poco parecido al LHC para el tamaño de ese experimento. Y la gente ha criticado este campo de la física como un gasto de dinero para algo que igual necesita una revolución en la forma de pensar esos problemas. Obviamente no sé si van a construir un generador de fusión que genere energía que es económicamente viable en unos cuantos años, pero si lo hacen le va a pasar algo parecido a lo que pasó en la física de las partículas y en la física de las ondas gravitacionales, que cambia todo en el momento que efectivamente llega a este logro. Y hay un poco que empezar una discusión societaria sobre estas cosas, porque invertimos tanto en estos experimentos que ahora no es la época pionierística de los años 30 en que se hacía algo en una mesa, en un sótano. Hay que invertir una parte significativa de recursos de la sociedad en esto. Obviamente hay que también discutir en qué otros se invierten los recursos de la sociedad. Hay cosas que costan mucho, mucho, mucho más y que igual son menos prometedoras para el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces hay que discutir qué queremos hacer como sociedades, como especie sobre este planeta. Si se invirtiese en ciencia una fracción de lo que se invierte, no sé, en armas, por ejemplo, no habría estas celos, estos odios entre campos de la física que dicen se invierte demasiado allí y no me dan ningún recurso a mí, porque habría para hacer de todo. Entonces, ese momento fue interesante ser vivo durante uno de esos grandes logros. Yo estaba en Nottingham en proceso de mudarme al Perimeter Institute en Canadá, entonces estaba muy a contacto con muchos físicos de las partículas y obviamente se sentía un poco, parecía un poco estar
no sé, conocer a alguien que trabajaba en el proyecto Apolo durante la carrera para la Luna, ¿no?